conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no sé quién es ese Dios, si yo no sé, yo no conozco sus atributos, sus bondades, sus características, qué ha hecho, qué hizo, qué va a hacer, pues cómo puedo yo relacionarme con alguien que yo no conozco. Entonces el primer paso es conocer, conocer para poder crecer. Después, el segundo paso, lo que dijimos fue crecer. Y cuando hablábamos de crecer, ese paso lo estuvimos viendo con Pipe. Con Pipe vimos varios punticos dentro de los que vimos que era importante para nosotros poder crecer, tener un compromiso con el Señor, y ese compromiso lo vemos reflejado en responsabilidades, que lo vemos, por ejemplo, tener un tiempo personal con el Señor, poder tener un tiempo de oración, un tiempo, no sé, de meditación de su palabra, de lectura de su palabra, incluso de memorización de su palabra. Y muchos dirán, no, pero qué capricho, qué vaina, siempre nos están hablando de la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero es que, no, la palabra de Dios es muy clara, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Es decir, no hay otra manera, no hay otro medio, sino a través de la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros podemos crecer espiritualmente. Por eso en esta mañana yo quiero invitarlos, por favor, a Mateo capítulo 6, por favor. Quiero que vayamos con nuestras Biblias a Mateo capítulo 6 y luego vamos a hacer la oración. Y quiero que pensemos mucho en el tercer paso del día de hoy, porque no solamente es importante conocer a Dios, no solamente es importante empezar a crecer y empezar a tener esos hábitos, sino también hay algo que la Biblia nos marca, que es que Dios tiene que tener un lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestro día a día para que pueda haber un cambio, un crecimiento realmente consistente, ¿no? Entonces yo los quiero invitar a Mateo capítulo 6, por favor, versículo 30, voy a leer Mateo capítulo 6, versículo, dice así, se los leo. Ah, dice 25, perdón, 6, 25. Dice el Señor Jesús. En el subtítulo de mi Biblia dice el afán y la ansiedad. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas y somos de estos dos, de estas dos cosas, ¿no? El afán y la ansiedad? Pero dice el Señor Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amado Señor, Dios Padre eterno, gracias a ti te damos, Señor, en este momento, ya que nos disponemos con un corazón alegre, dispuesto, atento, deseoso, Señor, de tu verdad, de tu palabra, de lo que tienes, Dios, para decirnos en esta tarde. Y qué mejor, Señor, que aprender a crecer de tu mano y saber que todo esto que hemos venido aprendiendo lo debemos de pasar a la práctica. Y oramos, Dios, para que en esta tarde seas tú hablando a cada corazón, Señor, y enseñándonos la importancia de darte el primer lugar en todas las cosas e incorporarlo, Señor, en nuestro día a día, que sea no solamente algo que veamos un día, 2 días, sino que podamos aplicarlo dentro de nuestro cronograma diario, Señor, que sea una costumbre, un hábito que pueda acompañar nuestro estilo de vida y que todo esto, Señor, lleve a que cada día, Señor, sea diferente para bien, para crecer y para empezar a ver las cosas de una manera con tus ojos, Señor, sabiendo que todo tiene un propósito, aún aquellas cosas que de pronto dudamos o nos preguntamos
si será, oh Dios, tu voluntad o no, pero sabemos que cuando buscamos tu reino y tu justicia, todo nos ayuda para bien y tiene todo un propósito, Señor, y sabemos que hay una promesa de que lo demás, Señor, lo que haga falta, nuestras necesidades van a ser cubiertas por ti, Padre. Oramos en esta tarde y nos disponemos a escuchar tu palabra en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos. Vamos entonces allá. Eh, Ahora sí, empezó a llover. ¡Uh! Bien. Entonces, si nosotros pudiéramos leer Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros lo dijéramos al revés, ¿cómo sería, Sebas? ¿Cómo sería si nosotros dijéramos ese versículo al revés? ¿Cómo sería? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una chica que esté atenta. Sarita, ¿cómo lo dirías al revés? Sí. Oh, Anita, ¿lo tienes? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo sería al revés ese versículo? O sea, invertido, o sea, inviértelo. Entonces, todas las cosas no serían añadidas si, sí que, si no buscamos a Dios y su justicia, falta una cosita. Primeramente. Ok, entonces, interesante, interesante. Fíjense cómo es la secuencia. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice primeramente, si buscamos primero a Dios, en otras palabras, lo demás va a ser añadido, ¿sí? Entonces, si lo decimos al revés, como le decía Anita, ya me dice, listo, entonces nada sería añadido si no buscamos primero a Dios, ¿sí? Entonces, es interesante lo que podemos ver ahí. Fíjense ustedes, qué interesante. O sea, es que a Dios no solamente le interesa mi corazón, no solamente quiere que yo lo conozca, no solamente quiere que yo tenga un tiempo personal con Él, sino que también me está diciendo algo y es muy interesante porque me está llamando la atención a que no es cualquier tiempo, no es cualquier espacio, sino que me está diciendo primeramente. Es como que si yo busco primero a Dios, va a haber un resultado, ¿sí? Y permítanme leerles aquí. Entonces, si no buscamos primeramente a Dios, entonces todo lo demás no va a ser añadido, ¿sí? O tal vez sí. Algunos dirán, no, sí, sí va a ser añadido, ¿sí? Vamos a conseguirlo. Yo me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a conseguirlo. ¿Y saben qué? Seguramente que sí, seguramente que lo van a conseguir, pero ¿saben qué? Pero lo vas a conseguir en tus fuerzas. Realmente lo vas a conseguir es en tus fuerzas, no en las fuerzas del Señor. ¿Sí? Dice muy interesante ahí en el capítulo 6 de Mateo, que dice que, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, si nosotros no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estamos siendo comparados como un gentil que se afana por el día de mañana pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Y tengo que esforzarme, y tengo que hacer, y tengo que estudiar, y eso está muy bien. Pero como les digo, si no buscamos, si no le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, nos perdemos ese privilegio de poder decir todo lo demás va a ser añadido. Y claro, o vamos a quedar con la conciencia de que, uy, ¿será que eso fue mi fuerza? ¿O fue en las fuerzas de Dios? ¿Fue gracias a Dios? ¿Fue añadido por Dios? ¿O fui yo el que lo añadió? Por eso dice en Proverbios ahí, 10:19, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, Dios nos promete cosas buenas y nos dice que si nosotros lo buscamos primeramente a Él va a añadir, Él va a proveer y Él va a sustentar, ¿sí? Y lo que Él nos da es bueno. Entonces, si nosotros queremos realmente experimentar algo diferente, ¿sí? Si queremos que Dios deje de ser solamente Dios los domingos o de mi tiempo personal con Dios, o de pronto el Dios de aquí del club bíblico, o el Dios de mi papá, de mi mamá, o de mi papá, o del pastor, o del maestro de escuela dominical, si queremos que Dios deje de permanecer solamente en un lugar o en un espacio y que se convierta más bien en un Dios que yo pueda ver cada día de mi vida, cada día. Entonces, si yo quiero ver también cómo Dios alinea, dirige y provee en cada circunstancia, en cada día mío, si me di cuenta de que necesito un nuevo estilo de vida, porque realmente lo que yo veo en este mundo no me satisface, es triste, y me di cuenta de que la verdad lo que me promete este mundo es tan vacío, y como podemos leer nosotros en Jeremías,
capítulo 2, versículo 13, se los leo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Dice que dos males hizo el pueblo de Israel. Dos males, hizo dos cosas mal. Número uno, dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Es decir, dejaron a Dios, primero dejaron a Dios. Ese primer lugar, ese buscar primeramente a Dios, su reino y su justicia, lo dejaron. Y el segundo mal que hicieron fue, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Y yo creo que nos habla mucho de la condición hoy en día, de lo que podemos encontrar y un escenario en el cual nosotros nos podemos, con el cual nos podemos confrontar a diario, porque a veces olvidamos a Dios, no le estamos dando ese primer lugar en nuestra vida y ni siquiera se lo estamos dando dentro del día, dentro de cualquier momento. Y empezamos a dejar esa fuente de agua viva y empezamos a cavar cisternas rotas, o sea, como pozos que queremos que sean llenos de agua y queremos llenarlos con agua y queremos que esa agua nos sacie nuestra sed, pero finalmente nos vamos a dar cuenta que esa sed, esa agua que viene de otra fuente que no sea Cristo Jesús, no nos va a satisfacer. Por eso Dios es muy sabio y nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y somos humanos y nos da sed. Y a mí me da sed. Y todos tenemos sed y tenemos necesidad de tomar agua, ¿cierto? Entonces, y nos da sed, claro que sí. Pero cuando vamos e intentamos saciar o calmar esa sed en la fuente o en el agua incorrecta, entonces encontramos muchos problemas, ¿sí? Porque también necesitamos un cambio, porque me di cuenta de que el mundo es una aparente fuente de agua, entre comillas, que no puede retener agua, no puede generar, almacenar o promover la vida. El agua es sinónimo de vida, ¿sí? El agua es sinónimo de vida. Y al final siempre nos encontramos con sed. Y esa sed, ¿saben qué? Esa sed que encontramos, o sea, queremos saciar nuestra sed en el mundo, claro, pero nos damos cuenta de que siempre nos va a dejar con otra vez con sed, con más sed. Y no solamente con sed, imagínense, o sea, la sed de la insatisfacción de que no pude, o que fue algo tan temporal que, sino que no solamente la sed, sino también la culpa. ¿La culpa de qué? De no haber buscado esa fuente de agua viva de que Jeremías está diciendo. Entonces, no solamente quedo con sed, sino también quedo con culpa. La culpa de no haber buscado la fuente de agua viva, de no haber buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? El Señor Jesús, su voluntad, su provisión, su camino, su bendición. Todo lo tiene Dios ahí. Pero cuando no lo buscamos, viene entonces, queda con sed, quedamos con culpa y no solamente eso, sino para completar nuestra racha, terminamos con consecuencias. No solo eso, sino que quedan las consecuencias, perdimos bendiciones. Ahorita vamos a ver un caso muy interesante en la vida del rey Asa. El rey Asa fue un personaje muy interesante porque, a diferencia de muchos reyes en la nación de Judá, él buscó al Señor, pero tristemente al final de su vida se desvió. Todo lo que había cultivado al inicio, ¡uah! O sea, primeramente él buscó el reino de Dios y su justicia, pero después, ¿saben qué? Él empezó muy bien su carrera, dijo, yo me meto con el Señor, yo quiero buscarlo, y hizo una serie de reformas interesantísimas. Promovió al Señor, su palabra, la devoción ante Él, pero al final de sus días, fíjense que no es garantía de que iniciemos bien la carrera. La carrera es difícil, las tentaciones son muchas, nuestras fuerzas son muy poquitas. Y si no nos fortalecemos en el Señor, si creemos que nosotros podemos vencer realmente esto, olvídense, esto no se puede. Entonces, cuando estamos buscando satisfacer esta sed en el mundo, quedamos con sed, quedamos con culpa y quedamos con consecuencias. Sí, perdemos bendiciones. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Interesante, porque dice que la paga del pecado es muerte, es decir, consecuencia. Pero la dádiva de Dios, es decir, lo que Dios nos da, es decir, si lo volvemos a leer en Mateo capítulo 6, 33, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, la dádiva de Dios es eso que es añadido. Eso que Dios quiere darte, eso que Dios te quiere dar,
que te quiere proveer, siempre y cuando tú lo busques a Él primeramente, pues te estás perdiendo esa posibilidad, ¿sí? La provisión de Dios siempre es la mejor porque trae vida, así como el agua que trae vida. Dice que es fuente de agua viva, como dice ahí eh, Jeremías, fuente de agua viva. Entonces, cuando queremos cavar cisternas, cuando queremos otra solución, otro camino, otra manera que no es la mía, sino que yo pienso, o sea, que no es la de Dios, sino quiero hacer las cosas a mi manera y no le quiero dar el primer lugar a Dios, o otra cosa le está quitando ese primer lugar a Dios, entonces no estoy buscando su reino y su justicia primero. Entonces, también me di cuenta de que los problemas o las decisiones de esta vida no se pueden resolver acudiendo o buscando agua en sitios en donde no se puede resolver, es decir, acudiendo o buscando agua en donde no la voy a encontrar, ¿sí? O donde no va a saciarme o donde me va a saciar temporalmente. Tal vez tú puedes tomar un poquito de esa agua y dices, ok, ya, se me pasó la sed, pero después va a volver. Y nosotros como seres humanos, chicos, ustedes pueden observar en la Biblia qué es lo que pasa. Siempre hay lo siguiente. Siempre hay una necesidad no necesitamos soluciones temporales, ¿sí? Necesitamos soluciones eternas y poderosas. Porque hoy estamos aquí, pero mañana realmente no sabemos dónde. Debemos vivir siempre teniendo en cuenta una perspectiva eterna para que el ahora tenga un sentido y el mañana tenga un propósito. Si yo simplemente pienso en el ahora, entonces, como dice muchos, you only live once. Entonces, hagámoslo porque mañana igual vamos a morir, ¿sí? Ojo con eso, porque es una filosofía que se nos mete y que se nos dice, tienes que vivir hoy el día máximo, pero no estamos pensando en lo siguiente. Tú tienes que saciar esa sed hoy, no importa cómo, lo tienes que hacer. Pero fíjense Dios, qué importante, Dios le da la importancia. Si tú sacias, si tú buscas, si tú quieres, si tú anhelas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir. Entonces, yo reconozco que necesito un cambio en mi vida, ¿sí? En mi estilo de vida, porque me di cuenta que los problemas en mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermana, mi primo, mi prima, mi sobrino, mi sobrina, eh, todos necesitan, es decir, necesitamos un cambio, porque me di cuenta de que los vicios, los excesos, las peleas, los afanes, todo esto no está bien y no me hace sentir bien y me siento mal cada vez que lo veo, ¿sí? Entonces entiendo de que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, eso no está bien. Pero entendí que yo tenía que cambiar primero para que lo demás cambiara, ¿sí? Entendí que mis prioridades tienen que cambiar para que mi entorno cambie. De nuevo, entendí que mis prioridades tienen que cambiar para que mi entorno cambie. Por eso Dios, yo creo que en su infinita sabiduría también y en todo su amor para con nosotros nos dicen, hey, búscame primero a mí, yo tengo la solución, pero si tú no me buscas a mí, si primero estás buscando en Facebook o si primero estás buscando en Google o estás buscando en cualquier otra parte la solución, pues no la vas a encontrar. Entonces, el valor del primer lugar, chico, quiero que estemos muy pendientes, muy atentos acerca del valor del primer lugar. ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida? Sería la pregunta. ¿Qué tiene ese primer lugar? ¿Por qué las primicias? Y es muy interesante porque Dios utiliza este símbolo, bueno, o esta idea del primer lugar a lo largo de su palabra. Fíjense ustedes que habían siete fiestas en la nación de Israel a lo largo del año. Habían 4 en la primavera y habían otras 3 en el otoño. ¿Sí? 4 primavera, 3 en el otoño. Y es muy interesante porque si ustedes estudian las fiestas que Dios establece para el reino, para Israel, cada una de ellas tiene una simbología que nos hace, que nos demuestra atributos de Él mismo, pero también que nos señala a Cristo, su amor y todo lo que tiene para nosotros, pero también muy interesante porque cada una de estas fiestas simboliza las de la primavera, eh, eh, su primera venida y las del otoño, su segunda venida. Hablando de una de esas fiestas, por ejemplo, está la fiesta de las primicias, ¿sí? La fiesta de las primicias o del primer fruto daba la idea de que la cosecha había llegado, se recogía la cosecha y de esa cosecha habían muchos frutos y habían cosas muy buenas, muy ricas. Y de ese fruto tan rico, tan bueno que había nacido, digamos, las mejores papayas, los mejores melones, la mejor trigo, lo mejor de lo mejor. Todo eso, Dios que había dicho,
Dios dijo, ustedes me lo tienen que traer a mí. Y lo van a traer ¿dónde? Al tabernáculo. Y allí en el tabernáculo lo va a recibir el sacerdote y eso va a ser una ofrenda agradable a mí. Eso va a ser muy bueno para mí. Es decir, me van a honrar mucho cuando ustedes lo hagan de esa manera y van a ver unos resultados. Si ustedes se dan cuenta, la fiesta de las primicias siempre era como una dedicación de esa cosecha y darle gracias a Dios, reconocer que gracias a Él se había recogido esa cosecha y se ponía y se dedicaba todo a Él. Señor, esto es tuyo. Señor, tú me has provisto esto, yo te lo doy a ti. Y fíjense que las primicias nos hablan de eso, de la idea de darle lo mejor a Él, lo primero a Él, ¿sí? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, entonces cuando se traía lo mejor, se reconocía que Dios era el dueño, el proveedor y que por amor había dado todo esto, ¿sí? Era un acto de obediencia. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los actos de obediencia, cuando nosotros obedecemos a Dios, por ejemplo, para la nación de Israel, en Deuteronomio capítulo 28 es muy claro, cuando Dios les establece, les dice, si ustedes son obedientes a mí, van a venir unas bendiciones. ¿A qué nivel? A muchos niveles. En tu casa, en tu cultivo, en tus negocios, con tus hijos, con tu esposa, con tu ganado, con todo lo que emprendas, y van a haber bendiciones. Siempre y cuando buscara el reino de Dios y su justicia primero. ¿Sí? Entonces, a veces no sabemos, a veces podemos pecar nosotros o desconocer este principio, ¿no? ¿Por qué darle el primer lugar a Dios, ¿no? Ignorancia. A veces no sabemos lo que tenemos que hacer. Pecamos por ignorancia, porque no sabía yo que Dios quería lo primero en mi vida. Ok, listo, no lo sabía. Otras veces lo sabemos, sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. ¿Sí? Porque no queremos. Eso se llama necedad. Cuando Dios me dice, tienes que hacer esto y no lo hago, eso es ser necio. ¿Sí? Y otras veces sabemos lo que tenemos que hacer y queremos hacerlo. Yo tengo la intención de hacerlo, pero terminamos no haciéndolo. ¿Por qué? Bueno, la verdad hay una lucha en nuestro interior, ¿no? Hay una carne que dice, no, no lo hagas. O sea, hay una parte de nosotros que dice, sí, yo quiero agradar a Dios, quiero esta semana dedicarme, quiero hacer el devocional todos los días, quiero orar todos los días, quiero dar las primicias a Dios, pero de repente encuentro que un día, uy, me levanté re mal, no, tengo un sueño, y terminamos como en Romanos capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Entonces necesitamos un poder superior, chicos, realmente para vivir esta vida cristiana, esto no solamente lo podemos vivir en nuestras fuerzas. Está muy bien que queramos hacerlo, pero tenemos que reconocer que es en las fuerzas del Espíritu. La vida cristiana es imposible realmente en nuestras fuerzas, ¿sí? Y tenemos que reconocer que el darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, los primeros momentos incluso del día, para vivir un día victorioso en el Espíritu, es necesario. O sea, si yo quiero que ese día sea diferente, darme la oportunidad de que sea diferente, dése la oportunidad, denle ese primer tiempo a Dios. No sé, de pronto ustedes dicen, uy, no, yo me tengo que levantar a las 5, me tengo que alistar, tengo que bañarme, tengo que comer, tengo que no sé qué, se me va el día. Bueno, ¿y qué tal si te levantas un poquitico antes? ¿Qué tal que si te levantas, no sé, faltando un cuarto para las 5? ¿Y qué tal si en ese momento puedes tener un tiempo de oración con el Señor y decirle, Señor, me presento delante de ti, te agradezco por un día más de vida, yo quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero que tú me hables y quiero que, Señor, este día sea diferente para mí, Señor. Tú sabes que yo tengo un parcial, una evaluación, una entrega. En tus manos, Padre, está. Y quiero darte este primer lugar a ti, este primer momento del día a ti. Y yo estoy seguro de que si ustedes lo hacen de una manera sincera, genuina, auténtica delante de Dios, Dios no los va a dejar caer, Dios no los va a dejar mal, Dios los va a bendecir ese mismo día. Y ustedes van a comprobar realmente de que todas las cosas pueden cambiar ese día. Incluso puede que las cosas salgan muy bien, pero puede que pase, por lo contrario, puede que las cosas salieron re mal. Pero ¿saben qué? Al final ustedes van a decir, ustedes van a tener la paz en el corazón y decirle, uy, gracias Dios, porque a pesar de que perdí el examen, a pesar de que llegué tarde, a pesar de que pasó lo que yo no esperaba o lo que yo no quería, pero tengo tanta paz en mi corazón de que te pude honrar y glorificar. Y tengo tanta paz, Dios, de que realmente estoy conectado contigo y sé de que estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Te estoy dando el primer lugar y tú me estás dando una paz tan grande que sobrepasa realmente todo entendimiento y toda situación y circunstancia. Entonces,
Cuando nosotros no ponemos a Dios delante de nosotros, como nos decía el Salmo capítulo 16, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, perdón, este se los voy a leer, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y lo que yo les decía era, no seré conmovido, me da la idea de, no voy a ser perturbado, no voy a ser afanado, no voy a ser molestado o agitado de pronto por el mundo, por su afán, por su velocidad, por su dinámica. Por el, este es el Salmo capítulo 16, versículo 18. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Sí? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces la pregunta sería, ¿a quién estás poniendo delante de ti? ¿Sí? Ahorita lo leíamos. Entonces, ¿por qué preocuparnos y afanarnos tanto? Entonces, ¿no será porque no estamos dando a Dios ese primer sitio, ese primer lugar? ¿Quién está delante de nosotros? ¿Está Dios? ¿Está de pronto mi estudio? ¿Está de pronto el problema que hay en mi casa? ¿O está de pronto, no sé, cualquier otra cosa? ¿Quién está delante de ti? ¿Quién tiene ese primer lugar en ti? ¿Ah? En tu vida, en tu corazón. Entonces, eh, si no le damos ese primer lugar, si no estamos poniendo a Dios delante de nosotros, entonces eso fue lo que le pasó a Marta. Y yo quiero que lo leamos ahí muy rápidamente en Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42. Y vamos a ver qué pasó qué pasa cuando no tenemos claras las prioridades en nuestra vida. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Discúlpenme por el tapaboca, pero es que no se escucha por lo que, bueno, 10, 40, 10, 38 y 42, dice así, dice, uh, uy, creo que está mal. No, sí está bien. ¿Alguien lo tiene? Listo, dice así. El Señor Jesús aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana y se llamaba María, la cual, la cual, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué interesante. Aquí estamos viendo que cuando no ponemos las cosas, cuando no le damos el primer lugar a Dios, en este caso Marta estaba afanada, corriendo, sirviendo, uy, si no hago esto, nadie lo va a hacer y el Señor, qué pena con el Señor, tenemos que servirle los panes, no sé, el vino, tenemos que organizar por aquí, por allá. Pero fíjense que el Señor le dijo algo, hey, ¿por qué estás tan afanada? ¿Por qué estás tan turbada? Mira, si fueras como tu hermana está poniendo atención a lo que tiene que poner atención. Primeramente a mí, está poniéndome a mí delante de ella. Eso es lo importante. Y yo pienso, no simplemente lo pensaba, ¿qué tal si Marta hubiera descansado en el Señor y lo hubiera puesto delante y hubiera dicho, listo, yo voy a descansar, no me voy a poner a correr, voy a buscar primeramente a Dios, voy a buscar al Señor Jesús que está aquí, voy a honrarlo con mi atención, con este momento. Yo estoy 100% seguro de que no hubiera faltado ni la comida, ni el aseo, ni ninguna otra cosa que de pronto ella pensaba que hacía falta. Seguramente alguien hubiera llegado a servir, alguien hubiera servido los panes, alguien hubiera limpiado, alguien más lo hubiera hecho. Yo creo que Dios hubiera provisto, o sea, Dios, las promesas de Dios son en serio, chicos. No son simplemente ¿cómo les digo yo? Una cosa que Dios nos dice una cosa hoy y mañana nos dice otra cosa, para nada. Entonces, las escalas de valores. Cuando nosotros ponemos cuando nosotros ponemos a Dios en nuestra vida en primer lugar, ¿sí? Ese día vamos a ver los resultados, chicos. De nuevo, cuando ponemos primero a Dios en nuestra vida, ese día vamos a ver los resultados. Y puede que vaya, como les dije, puede que nos vaya de maravilla, como puede que no, ¿sí? Cuando yo me pongo primero, ¿sí?
van a haber unos resultados. Y cuando ponemos al Señor Jesús de primero en nuestras vidas, van a haber otros resultados totalmente diferentes. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué voy a hacer para poner a Dios siempre delante de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Yo los quisiera llamar la atención y quisiera animarlos a que podamos tener un tiempo personal con el Señor cada día, a diario, y poderlo poner de primero. ¿Qué es lo primero? Lo que ahorita la pregunta que decía Jonathan, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando te levantas? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que todo el tiempo está ahí? Estamos pensando en el Señor, estamos pensando, Dios, estoy buscando primeramente tu reino y yo sé que tú vas a proveer lo demás. La pregunta entonces sería esa. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar en nuestras vidas? Y ya para ir cerrando, chicos, quisiera aquí que fuéramos a ver el caso del rey Asa, porque este es un caso del rey que no puso en primer lugar al Señor, y cuando no puso en primer lugar al Señor, pues tuvo muchos problemas. Y creo que eso es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Entonces, simplemente antes de eso, permítanme hacer unas preguntas. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué importancia tiene Dios en tu vida? ¿Hay algún ejemplo bíblico que quieres o que tienes como referencia para seguir? ¿Qué resultado hubo en ese caso bíblico? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Asa. ¿Hubo dificultad? ¿Hubo bendición? ¿Valió la pena? ¿Hay ganancias de que funcione así para mi vida hoy? Ojo, y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Entonces, cuando yo pongo a Dios en los primeros lugares de mi vida, piensen en todo, piensen en el estudio, piensen en el trabajo, piensen en su vida personal, etcétera, etcétera. Si ustedes ponen primeramente a Dios, Dios va a proveer. Es una promesa de Él y Dios no puede fallar. Y yo sé que de pronto, esto que les estoy diciendo, algunos de pronto no lo tomarán como tan en serio, pero simplemente yo les digo, desen la oportunidad de poderlo hacer. Por favor, yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 18. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 16, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y hay dos momentos en la vida de Asa que él no busca al Señor. Uno de esos es cuando vinieron los etíopes para hacer guerra contra él y iba a ser una guerra muy grande. Pero cuando él fue joven, él puso primeramente a Dios, puso sus ojos primeramente en Dios y Dios lo libró. Pero fíjense ahora, años después, capítulo 16 de Segunda de Crónicas dice así, y yo se los quiero leer desde el versículo 7. 16, 7. Crónicas, Segunda de Crónicas. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos porque si lo pudiéramos leer de otra manera, porque le diste el primer lugar a Dios, porque buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás fue añadido. Entonces, dice, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Qué triste. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Fíjense, una mala decisión como lleva a malos resultados. Cuando no buscamos el reino de Dios y su justicia, tristemente, y Asa lo había buscado en su juventud. Y le recuerda a Dios, cuando tú me buscaste, tuviste victoria porque me pusiste de primero. Pero cuando no, tristemente, se apoyó en fuerzas humanas. Si ustedes se dan la oportunidad de leer ahí el capítulo 16, se van a dar cuenta. Y no solo eso, en el capítulo 16, versículo 12, dice que después de esto dice más aquí,
Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. De nuevo, no buscó el reino de Dios y su justicia primero. Por lo tanto, nada fue añadido. Por lo tanto, o sea, Dios no puede operar cuando nosotros no buscamos su reino. Es decir, sí puede, pero no es el orden. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido. Creamos en eso, es una promesa. Entonces, qué triste. Asa no lo buscó. Se enfermó, no buscó a Dios, sino a los médicos, y dice que durmió Asa con sus padres y murió en el año 40 y 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, fíjense de qué interesante. Y esto es simplemente una historia del rey Asa. Ustedes pueden ver esta historia repetida muchas veces en la Biblia. Cuando aquellos que realmente creyeron en Dios le dieron ese primer lugar, lo buscaron de primero, dijeron, Dios, esto lo tengo que hacer es en tus fuerzas y necesito de tu ayuda, necesito que tú me ayudes. Y si nosotros podemos entender eso, que tenemos que tener una relación con Dios, y si le podemos dar ese primer lugar a Dios, si de pronto yo puedo decir dentro de mi cronograma diario, decir, hey, Dios, yo quiero esta semana darte el primer lugar a ti. Y quiero, Señor, comprometerme, y quiero, Señor, como tú me lo dices en tu palabra, si yo busco primeramente tu reino, tu justicia, todo va a ser añadido, Señor. Yo quiero buscarlo primeramente a ti, quiero darte el primer tiempo del día, esta semana a ti, quiero orar, quiero acercarme a tu palabra y quiero que tu Espíritu Santo sea llenándome de las fuerzas para perseverar, Señor, porque yo sé que soy débil y de pronto hoy empecé muy bien, pero mañana de pronto mis fuerzas se van, o mi afán de pronto, o mi trabajo, o mi colegio, o la evaluación, o el parcial, o tantas cosas, Dios, que pueden pasar, me pueden quitar la fuerza. Pero Señor, yo te pido, dame las fuerzas, dame el poder para poder vencer y para poder hacer esto en tus fuerzas, no en las mías, Señor. Permítanme ya para cerrar, quería yo leer aquí unas notas de victoria. Yo creo que yo lo tomaría así como unas notas de victoria. Si podemos, Pau, me colaboras proyectando el de manantiales en el desierto, por favor. Fíjense qué interesante lo que nos dice ya para cerrar, hablando de las primicias, el primer lugar. Fíjense ustedes, este es un devocional y dice Éxodo capítulo 34, versículo 2 y versículo 3. Dice, está preparado por la mañana y sube, preséntate a mí allí sobre la cumbre del monte. Hay algo muy interesante, si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús siempre oraba de mañana. Dice que de mañana se acercaba a su Padre, siempre oraba por la mañana. Creo que eso es el mejor ejemplo. El Señor Jesús siempre buscaba en la mañana porque era lo primero. Y aquí el Señor está llamando a Moisés y le dice, párate y sube por la mañana, es decir, lo primero, preséntate allí en la cumbre del monte. Y les quiero leer, el velar por la mañana es esencial. No debes mirar el día hasta que no hayas mirado a Dios, ni mirar el rostro de otros hasta que no hayas mirado el suyo. No puedes esperar vencer si comienzas el día con tus propias fortalezas. Enfréntate con tu labor cotidiana después de haber pasado unos minutos de meditación a solas con tu Dios. No encuentres a ninguna persona, ni aún a los que habitan debajo de tu mismo techo, hasta que no hayas encontrado primero al gran huésped y compañero de honor de tu vida, Cristo Jesús. Encuéntrate a solas, encuéntrale a solas, encuéntrale con regularidad, encuéntrale con su libro de consejos delante de ti y acomete tus deberes diarios con la influencia de su personalidad, controlado por entero todos tus actos. Los hombres que más han hecho por Dios en este mundo se han encontrado muy de mañana sobre sus rodillas. La Biblia contiene la mejor historia de la obra poderosa realizada por la oración. Y quiero que veamos varias obras de oración ya para cerrar. Dice así. Qué interesante. Miren, el siervo de Abraham, perfecto. Dice, el siervo de Abraham ora
y aparece Rebeca, esposa de Isaac. Génesis capítulo 24, versículo 12 al 16. Estamos viendo que buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás fue añadido. Dice, Jacob ora, y el ángel de Dios concede su petición, y la venganza de su hermano Esaú se cambia en amor fraternal. Génesis 32, 24, 32 y capítulo 33, versículo 4. Moisés ora y los amalecitas son vencidos. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 14. Josué ora y el sol se para en su curso. Se para, rarísimo. Sí, eso fue el día más largo que hubo. Josué capítulo 10, versículo 12 al 15. David ora y Aitofel se mata. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31 y capítulo 17, versículo 23. Miren otro, Asa ora, Israel gana una victoria gloriosa. Segunda de Crónicas, capítulo 14, 11 y 15. Esa fue la primera victoria de él, pero la otra guerra fue la que él perdió por no poner a Dios en primer lugar. Josafat ora y la ira de Dios se cambia en cariño. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 y 17. Elías ora y aparece una pequeña nube y pronto cae la lluvia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Eliseo ora y las aguas del Jordán se dividen. Segunda de Reyes 2, 9 al 15. Ora otra vez y un niño muerto vuelve a vivir. Segunda de Reyes 9, capítulo 4, versículo 27 al 36. Daniel ora y un sueño olvidado se le es revelado con su interpretación. Daniel capítulo 2. Isaías y Ezequías oran y 185,000 asirios mueren. Segunda de Reyes capítulo 19. ¿Se acuerdan? El ángel de Jehová los destruyó. Nehemías ora y el corazón del rey se suaviza. Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11 y capítulo 5, versículo 1 al 5. La iglesia ora y Pedro se liberta de la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 5 al 18. Pablo y Silas oran y un terremoto conmueve los cimientos de su cárcel y las cadenas de todos se sueltan. Hechos 16, 25 al 29. Estos simplemente son unas muestras de que la oración tiene poder y de que cuando buscamos realmente a Dios, su reino y su justicia con todo nuestro corazón y confiamos en sus promesas, Él va a hacer. ¿Lo imposible? Sí. ¿Eso era posible? No. Pero cuando ellos oraron, fíjense el poder de la oración. Y cuánto más cuando lo ponemos, cuando dice ahí, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Por lo tanto, no seré conmovido. Es decir, nada nos puede conmover, ni la noticia más triste nos va a conmover, siempre y cuando estemos firmes con el Señor. Entonces, mi llamado, chicos, démosle el primer lugar a Dios, busquemos a Dios, primeramente su reino, su justicia, busquémoslo a Él. Cuando venga un problema en nuestras vidas, que no sea mi papá o mi mamá los primeros que busquemos, que podamos buscar primero a Dios y decir, Padre Celestial, estoy buscándote a ti, tu reino y tu justicia, y tú tienes, Padre, la solución y un propósito con toda esta situación. Te pido, Padre, dame la paz en el corazón de que tú tienes todo el control y permíteme, Dios, de que todo lo demás sea añadido. Si de pronto es inteligencia, sabiduría, entendimiento, dámela, Señor. O si de pronto es recursos económicos, dámelo, Señor. Si de pronto es, no sé, cualquier otra cosa, podemos pedirle, dámelo, Señor, pero tú lo añadirás en tu voluntad, en tus fuerzas y en tu sabiduría, Señor. Entonces busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hagámonos esa pregunta, chicos, ¿qué estamos poniendo primero en nuestras vidas? El valor de las primicias. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. Que no seamos como el rey Asa, que terminó su vida perdiendo la batalla y también perdiendo la batalla de su salud. ¿Por qué? Porque no buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado Dios Todopoderoso, gracias a ti te damos en esta tarde por poder escuchar tu palabra y saber, Dios, que tú eres bueno. Tu palabra, Señor, es muy clara. Nos manda a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor, y hemos venido aprendiendo que para poder crecer primero te tenemos que conocer, tenemos que también ir teniendo hábitos, pero también, Señor, que esos hábitos podamos incorporarlos dentro de nuestro día a día, que nuestro tiempo de lectura, de meditación, de oración, que es tan importante, podamos tenerlo en ese espacio de la mañana, Señor, en esos primeros minutos del día. Y si de pronto es muy difícil, bueno, que podamos tener otro espacio en el día, pero que nos demos la oportunidad alguna vez de poder poner tu reino y tu justicia primero, buscarlo y darnos cuenta que lo demás
tú lo vas a añadir en tu voluntad y en tus fuerzas, Señor. Queremos orar por cada joven, por cada señorita, para que tú, Señor, le estés ayudando en cada situación, en cada trabajo, en cada entrega, en cada parcial, en cada evaluación, en cada clase, en cada problema que pueda tener en su casa. Señor, yo te pido, ayúdanos a poder poner tu reino y tu justicia primero, Señor, y darnos cuenta de que cuando lo hacemos de esta manera, todo lo demás puede cambiar, Señor, nuestro entorno, nuestra familia y todo lo demás, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos, permítenos escuchar tu palabra en este tiempo de compartir, que podamos estar activos, participando, y oramos también por los alimentos que vamos a tomar ahorita. Bendícelos, Señor, y bendícenos en este resto de tarde. Te lo pedimos, Señor, todo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Vamos.